Bien, Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. Romanos 3, 23 al 25. Pablo el apóstol habla un mensaje poderoso aquí en Romanos 3. Romanos 3 es el capítulo de la justificación, va a hablar de justicia, va a hablar de la justificación, un tema muy importante, justificados en Cristo. Y dice el verso 23, yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, pero vamos a proyectar la Reina Valera 60, que es muy parecida, algunas palabras cambian, pero el sentido es casi el mismo, ¿ok? Tal vez tú leas un poco diferente a lo que voy a leer aquí. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Di conmigo, fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. ¿Ok? Entonces, la palabra clave o la idea clave de todo esto es fe en su sangre. Por eso subrayé esa parte. Por cuanto todos pecaron, o sea, recibimos un legado del pecado original. El pecado original, Adán desobedece a Dios y ahí queda un legado para todas las demás generaciones, la naturaleza caída. Y dice que eso trajo como consecuencia que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es un término legal. Legalmente nadie podía acercarse a Dios. La religión no me pudo acercar a Dios. Nunca pude experimentar la gloria de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Jamás pude lograr eso. ¿Por qué? Porque estaba destituido de su presencia, estaba destituido de su gloria. No había acceso a su gloria, no tenía los recursos para tener acceso a su gloria. Es como alguien en lo natural, ¿verdad? Pasa por la agencia de autos y ve el auto de sus sueños que quisiera comprar y se queda viendo, ¿verdad? Es en ese aparador y se queda viendo ese modelo de auto, ese color y lo anhela y dijera, ¿cómo me gustaría tener uno de esos? Pero su pensamiento le dice, eres un pobretón, nunca lo vas a tener. No, no te ilusiones, ¿para qué? Y todos los días pasa y ve ese auto ahí en el aparador y su pensamiento es, no lo tendrás, jamás has tenido esa cantidad de dinero junto, en tu vida lo tendrás. Y al siguiente mes se saca la lotería. O te lo voy a poner mejor, al siguiente mes recibe una herencia que él no trabajó, una herencia que él no ganó, una herencia que sencillamente un pariente lo nombró heredero y le dijo, todo esto es tuyo. En el primer cuadro que te mostré, él estaba destituido, legalmente no podía hacer nada, no tenía el recurso. En el siguiente cuadro, él ya tiene los recursos. ¿Qué crees que va a pasar con él? Cuando pase por la agencia y piense, híjole, en el banco tengo como 1000 veces más del valor de ese carro. Creo que ahora sí lo puedo comprar. ¿Crees que su pensamiento cambie? ¿Crees que deje de pensar como un pobretón? ¿Escasez? Ya no va a pensar en escasez. Por supuesto, si no es buen administrador, en un año se lo va a echar y va a volver a ser pobretón por su manera de pensar. ¿Me explico? Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que si no tienes el recurso, no tienes acceso. Si tienes el recurso, tienes acceso. Y dice aquí que no teníamos el recurso, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos acceso a Dios. Estábamos destituidos de la gloria. Dice aquí, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. O sea, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Me acercó a mí, pagó el precio que se tenía que pagar por estar destituidos, puso el recurso para que yo me pudiera acercar a Dios. Dice a quien Dios puso como sacrificio de expiación
por medio de la fe en su sangre. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar de lo que representa la sangre del Cordero de Dios y el poder que tiene esa sangre. La palabra propiciación significa el medio apropiado y legal para lograr el perdón, para lograr acercarnos. El pecado de la humanidad había desatado la ira de Dios y por ello envió a su Hijo a llevar a cabo el sacrificio de la cruz como sacrificio expiatorio. Quiere decir expiar, quiere decir pagar el precio. Esto es lo que quiere decir. Un sacrificio que pagó el precio por nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra incredulidad y todas esas cosas para que Dios volviera a acercarse a nosotros. Tú dime si Dios no te ama. Propicio significa favorable, es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz pagó todo lo que debíamos, toda nuestra deuda. ¿Cuántos tienen deudas? No, no alces tu mano, pero si alguien apareciera por ahí, te tocara la puerta y te dijera, ¿usted es fulanito de tal? Sí, fulanito Pérez. Muy bien. Tengo una instrucción. Quiero pagar todas sus deudas. Ahora, no te miento. Hace 12 años, se acercó a mí una persona y me dijo con estas palabras, Pastor, Dios me dijo que pagara sus deudas. Y yo abrí los ojos. No sabes lo que te dijo Dios. Sí, Él lo sabe todo. Y me dijo, págale sus deudas. ¿Tú no sabes cuánto debo? No, no me importa. Dios me dijo. Así es que escríbame en este papelito cuánto. Y yo le voy a pagar sus deudas. ¿Y sabes qué? Ese día yo dije, ching, ¿cómo no compré eso que iba a comprar la semana pasada? ¿No incluye lo que me voy a gastar la otra semana? No, su deuda. Y lo pagó. No era grande, no era grande, pero... Y yo experimenté porque Dios me mostró ahí lo que era la redención. Deuda pagada, deuda pagada. Así que el sacrificio de Jesús en la cruz pagó por nuestras culpas, rebeliones, pecados, para aplacar la ira de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Entonces la sangre es un elemento muy importante y ahorita voy a explicar todo. Solo quiero hablar en Levítico, leerte Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice, y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la que lleva la vida al cuerpo. ¿Sí? ¿Me explico? Si a una persona se le sale toda su sangre, pierde la vida. No puede vivir sin sangre. La sangre lleva todos los nutrientes, los elementos que necesita nuestro cuerpo, músculos, sistema nervioso. Todos los sistemas de nuestro cuerpo operan con un sistema, en el sistema circulatorio se irriga la sangre a todo el cuerpo. Es la vida del cuerpo humano. Y es lo que está diciendo aquí. La vida de todo cuerpo está en la sangre. Entonces, cuando Jesús derramó toda su sangre, derramó toda su vida, entregó su vida. La sangre es la evidencia de que hubo alguien que pagó el precio por el pecado. Dios había dicho que el que pecara tenía que morir. Y luego cuando manifiesta su ley a los judíos, les dice, pero hay un salvoconducto temporal. Si se arrepienten, puede ir alguien en el lugar del pecador y sacrificaban los corderos. Y los corderos eran sacrificados, pero se tenía que vaciar toda su sangre. Era algo, pues, algunos dicen que terrible,
pero lo tenían que degollar al corderito y vaciar toda su sangre y la presentaban al sumo sacerdote, la vaciaban en una copa de oro y la llevaban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote la presentaba en el lugar santísimo y hacía un ritual después de haber adorado al Padre y entonces la vaciaba en donde estaba una plancha de oro encima del arca del pacto. Esa plancha de oro pulido le llamaban el propiciatorio. Era el lugar más apropiado. Era de oro puro. Esa era una plancha, ¿verdad? Una superficie así pulida de oro puro. Y ahí se vaciaba la sangre y entonces Dios veía que ya había muerto el pecador porque la sangre era la evidencia, se derramaba la evidencia de que había dado su vida el pecador. Pero en la puerta del tabernáculo se hacía un ritual, había una transferencia de culpa, había un intercambio de estado, de condición. Y por eso el que presentaba el cordero confesaba todos sus pecados, declaraba todas sus transgresiones, decía que él era culpable de todos los pecados que había cometido y el sacerdote tomaba eso como una declaración de fe y decía, ahora tú eres totalmente justificado y ahora el culpable es el cordero. Era un intercambio. O sea, en otras palabras, le echaban la culpa al cordero. Así de fácil. Y por eso era sacrificado el cordero. Y la sangre de ese cordero se presentaba en el lugar santísimo. Y Dios daba por bueno y justificaba por un tiempo al que había hecho ese ritual. Ahora nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Juan el Bautista ve venir a Jesús y lo ve venir al Jordán donde estaban bautizando. Juan el Bautista bautizaba conforme a las ordenanzas de la ley, pero tenía que bautizarse Jesús bajo esas ordenanzas porque Jesús estaba bajo la ley. Y cuando viene al Jordán, lo ve venir Juan el Bautista y dice, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Este es el Cordero de Dios, no los corderitos que lo hacían temporalmente. Ahora, el Cordero de Dios tenía que vaciar todo su cuerpo de sangre. Toda la sangre de Jesús tenía que ser la evidencia. Y por eso está diciendo que Él expió nuestros pecados, nos dio redención o pagó por todas nuestras culpas y nuestra manera caída de vivir, ¿verdad? Porque derramó toda su sangre. Cuando Él está en la última cena y están celebrando la Pascua, Él levanta la copa y dice, este vino es mi sangre. Hagamos pacto con mi sangre. El pacto que hace Jesús en la cruz del Calvario lo hace con su propia vida derramando su sangre. Hasta la última gota de sangre derrama Jesús y esa sangre es la evidencia en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que Él murió por nuestros pecados. Y todo aquel que se une a Jesucristo, todo aquel que cree en Él y que lo recibe, esa sangre lo justifica. Por eso nuestra fe en su sangre nos trae justificación. Hay una evidencia de que Él murió en la cruz del Calvario porque derramó toda su sangre. Cuando le pican el costado con la lanza, el soldado romano sale sangre, pero luego sale agua. Finalmente toda la sangre fue vaciada, fue derramada. Esa fue la evidencia. Así que esa sangre habla poderosas cosas. La sangre habla de que ha sido justificado. La sangre habla de que ha sido salvado. La sangre habla de que ha sido liberado. La sangre habla de que ha sido sanado. Ninguna enfermedad azotará tu casa porque la fe en su sangre nos ha librado. Nos ha librado de la enfermedad. Nos ha librado de toda cosa de maldad que quiera destruir nuestras vidas. En la sangre es la vida, está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Jesús en algún momento con sus discípulos y con los fariseos que estaban ahí, les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no va a tener vida eterna, no tiene parte conmigo. Y ellos dijeron, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? Y muchos se fueron
y lo dejaron. Pero la sangre de Jesús es una sangre santa, es una sangre digna, es una sangre real. Por sus venas corría una genética, la genética del Espíritu Santo, porque recuerda que Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Qué naturaleza estaba en Jesús? Una naturaleza divina. Si le hubieran hecho una química sanguínea a Jesús, no sé qué hubiera resultado ahí. ¿Qué clase de sangre es esa? Que no tiene microorganismos que causen enfermedad. Jesús nunca tuvo una enfermedad. ¿Qué clase de sangre es esa? Que lo nutrió, que nutría su cuerpo a tal grado que él pudo hacer un ayuno de 40 días y 40 noches y pudo resistir la tentación. ¿Qué clase de sangre es esa? ¿Cómo estaría el análisis de los triglicéridos y todo lo que aporta eh, todo un análisis de sangre? Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre María. No explica, no da detalles, porque eso no es importante, porque además no lo entenderíamos tal vez. Pero de la dimensión diferente a la natural, de la dimensión espiritual, algo vino sobre María, el mismo creador, y sembró una semilla, sembró un ADN en el vientre de María, y comenzó a gestarse un nuevo ser, y nació como cualquier otro ser humano, Jesús. Eso es lo que celebramos en Navidad ahora que viene Navidad. El nacimiento de Jesús. Un nacimiento sobrenatural. Anunciado por los profetas. Isaías lo anuncia y dice, nos ha sido dado un niño, pero sobre su hombro será puesto el imperio que nunca tendrá fin y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Quiere decir que su imperio se irá expandiendo, expandiendo, expandiendo. No tendrá fin. ¿Y sabes cómo se iba a expander? A través de los que habían sido redimidos, a través de los que iban a ser justificados, a través de los que iban a ser lavados con la sangre de Jesús. En el Antiguo Testamento, ellos cayeron como esclavos en un lugar llamado Egipto. Y Dios los sacó ahí por medio de Moisés, con poder y con señales impresionantes. Pero la última noche que estuvieron ahí, hubo un simbolismo tremendo que le llamaron la Pascua. Ese es el sentido de la Pascua. Pascua significa el escape, la salida. Y Dios les dijo, júntense por familias y tomen un cordero con estas características y cocínenlo con hierbas finas. Y toda la sangre que se va a derramar de ese corderito, pónganlo en un recipiente y pinten, marquen los dinteles de las puertas y las ventanas, porque voy a enviar al príncipe de la muerte, al ángel de la muerte. Y donde vea la marca de la sangre, pasará de largo. Y ellos hicieron eso, se juntaron por familias, con los vecinos, con la familia, y se sentaron, y en medio estaba el cordero, tuvieron comunión con el cordero, comieron el cordero. Eso simboliza la comunión que tenemos con Él. Estábamos adorando y tenemos comunión con Él. Pero sabes, la sangre fue algo muy poderoso, porque cuando pasó el ángel de la muerte, no entró en esos hogares. Y yo quiero decirte proféticamente que la sangre del Cordero de Dios está en tu casa y el ángel de la muerte no puede entrar ahí. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en tu casa no azotará la muerte, no azotará la enfermedad, no azotará la escasez, las adicciones y toda clase de cosas que quieren destruir a nuestras generaciones por causa de la sangre del Cordero de Dios. El ángel de la muerte, el que vino a matar, robar y destruir, va a querer pasar a tu casa, va a querer entrar ahí. Va a haber puertas abiertas que serán cerradas en las próximas horas, que serán cerradas en los próximos días, cuando tú estés declarando el reino de Dios en tu casa, cuando estés declarando la fe en su sangre. Sobre tu casa estará una cobertura, porque la sangre estará hablando, una evidencia. En este hogar tú no puedes destruir nada. Amén. Y ellos salieron.
Sabes, nuestra Pascua es Cristo. Tenemos comunión con Él todo el tiempo. Hablamos con Él todo el tiempo. Y su sangre habla poderosas cosas acerca de mi vida. La sangre del Cordero de Dios. Expiación significa pagar el precio por la culpa de los pecados, pagar por el pecado cometido. Se usaban animales para sacrificarlos, pero Dios proveyó un cordero más excelente, a Jesucristo. Hebreos 9, 13 y 14. Voy a usar la nueva traducción viviente, si la tenemos, sí, ¿verdad? Gracias. Ok, Hebreos 9, 13 y 14. Gracias. Dice, bajo el sistema antiguo, al antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínese cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si se podía lograr algo con el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más por un solo sacrificio, el de Cristo? Dice aquí, nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, te quita la culpa, te quita la ofensa, te quita el pecado. La sangre de Jesús tiene más poder que la de todos los animales sacrificados en la historia de la humanidad. Eso fue una figura nada más en ese tiempo, pero estaba proyectando a Jesús. Recuerda cuando al tercer día de haber muerto Jesús en la cruz, se les presenta resucitado a dos de los discípulos que iban regreso a su aldea natal, a Emaús, y se les empareja, y todavía no les reveló que era él, y ellos no se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Pero les dice, ¿qué están platicando? ¿Qué plática es esta que tienen entre ustedes? Y ellos le dicen, ¿no sabes? ¿Eres el único forastero aquí que no sabe? Teníamos a nuestro maestro, creíamos que él era el Mesías Salvador, pero ahora ya está muerto, lo mataron en la cruz. Y en ese momento Jesús se revela a ellos y les dice que no habían entendido y les abrió el entendimiento y les dijo todo lo que se dijo en la antigüedad. Desde Moisés, los profetas, los salmos, todo estaba apuntando hacia mí y se cumplió en mí. Todo hablaba de mí. Y les abrió las escrituras y les explicó todo. Hasta que ellos dijeron, oh, es el Señor. Todo se cumplió en Jesús. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, solamente está hablando proféticamente de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo Jesús. La sangre de Jesús tiene más poder que cualquier otra ritual del Antiguo Testamento. Dice Juan 10:10, Reina Valera 60. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la función del ladrón. No lo dejes entrar a tu casa. ¿Cuántos ya van a despedir al ladrón de su casa? De veras. Solo analiza qué te ha estado robando. Analiza. ¿Qué te ha estado robando sutilmente y no te habías dado cuenta? Pero él vino a robar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú le das validez a la sangre. Tú y yo le damos validez a la sangre del Cordero. Tú y yo vamos a definir si sí vale o no vale. Y vimos una palabra clave. ¿Cuál fue la palabra clave? En el primer texto que leímos. ¿En qué? La fe en su sangre. Si yo me angustio, yo empiezo a dudar, me aterrorizo, me deprimo, me desanimo y todo lo que termina en imo y empiezo a hacer una serie de cosas contrarias. Quiero decir que no tengo fe en su sangre y no le estoy dando validez
a la obra de Jesús. Pero si a pesar de la tormenta, si a pesar de las circunstancias, yo me doy un espacio, un tiempo y digo, Señor, la tormenta está terrible. Yo siento cómo me quiere arrancar para llevarme a un lugar sin rumbo. La tormenta está fuerte, pero tú derramaste tu sangre por mí y por mi familia y cambias el contexto. No estoy diciendo que ignores el problema, no estoy diciendo que no hagas nada con el problema. Tendrás que tomar decisiones con esa situación. Pero es más fácil que tengas una estrategia del Espíritu Santo. Es más fácil que en paz tomes decisiones. Es más fácil que no estemos angustiados ni atropellados en nuestra mente, ¿verdad? Y diciendo, pues hagamos esto y no resultó, y hagamos el otro y no resultó, y entonces ya no sabemos más qué hacer. Es mejor, a ver, hagamos un alto. Tenemos fe en Dios y comenzamos a conectarnos con Él. La sangre del Cordero tiene poder, mucho poder. Es la evidencia en las regiones espirituales. Juan 20:19. Gracias. Voy a leer hasta el 22. Dice, al anochecer de aquel día, ¿cuál día? Pregúntame. El primero de la semana. O sea, ya habían pasado 3 días de la muerte de Jesús. Y fíjate cuál era la condición. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, porque no solo terminó la cosa en la crucifixión de Jesús. Ahora dijeron, ¿y dónde están esos discípulos? Porque esos también les vamos a echar mano a estos cuates. Y los empezaron a perseguir. Y ellos estaban aterrados porque ya habían matado a Jesús, a su maestro, y ahora iban contra ellos. Y ese contexto está hablando esta palabra, Juan 20, dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O en la Reina Valera dice, paz a vosotros, paz a ustedes. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Lo primero que Jesús les dice, tengan paz. Claro, yo estaría tal vez igual, lleno de miedo porque no puedo ni salir ni asomarme porque me van a descubrir que estoy aquí y me va a pasar lo mismo que a mi maestro. Me van a matar. Ellos necesitaban una palabra, necesitaban una evidencia. La sangre del Cordero de Dios se había derramado en la cruz. Toda su sangre derramada estaba ya hecho, consumado es. Y ahora Jesús se aparece a ellos resucitado al tercer día y les dice, tengan paz, y luego les dice, reciban al Espíritu Santo. Ellos necesitaban los beneficios del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios y uno de sus beneficios es la paz. Cuando tú estés atribulado, estés con muchas cosas de problemas, angustiado, solo recuerda y conéctate en la fe en su sangre. Recuerda lo que hizo Él en la cruz. Recuerda que resucitó al tercer día. Recuerda que esa obra tiene poder para transformar, que tiene poder para cambiar las circunstancias, cualquiera que ésta sea, tiene poder. Y tú decides darle validez o no, tú decides acreditarla o no en tu corazón. Tiene crédito, tiene validez, por supuesto, tiene poder, pero cada uno de nosotros decide darle ese crédito, esa validez y ese poder. Porque si tú decides que sí tiene poder, si tú decides que sí es real eso, entonces va a causar un efecto en tu vida poderoso.
Y aquí lo que dice es que Jesús se presentó ante ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Uno de los beneficios del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios fue que vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Los que salieron de Egipto no tuvieron al Espíritu Santo, pero tenían a Dios y Dios los iba guiando en el desierto y ahí estaba con ellos y los guardó y los cuidó 40 años y aún así no creyeron en Él. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros. Ese es un beneficio de la sangre del Cordero de Dios que fue derramada. Si nosotros honramos la sangre derramada de Jesús, el derramamiento de su Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Esa sangre tiene poder. Es la evidencia de que alguien murió por nosotros. Termino con esto, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Gracias. Tengo una versión. ¿Cuál pusiste, Reina Valera 60, verdad? Ok, déjame entonces, la encuentro aquí. Apocalipsis, desde el versículo 10. Vamos a leer desde ahí, ¿ok? Verso 10. Apocalipsis 12:10. Está teniendo una visión el apóstol Juan. Lo llevaron al tercer cielo. No sé dónde sea eso, pero está el trono de Dios. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo. Ahí está contemplando Juan eso. Que decía, ¿qué decía esa voz? Y era una gran voz, o sea que se oía fuerte, ¿no? Que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y qué más? La autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es muy importante que lo podamos entender. El acusador, el enemigo, Satanás, sus demonios y todo lo que ellos traen, ¿verdad? Enfermedad, destrucción, pobreza, escasez, separación, desamor, todas esas cosas que destruyen, fueron vencidas. Cristo los venció. Y dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la ¿qué? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, porque ellos sabían que si iban y predicaban, iban y anunciaban, estaban en riesgo de muerte y dijeron, no nos importa, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Y dice aquí, ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad. ¿Quién es la autoridad de ese reino? Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador y le han vencido por medio de la sangre del cordero, la palabra del testimonio de ellos. Es importante que demos testimonio de quién nos salvó. Es importante que pongamos evidencia en nuestras vidas de quién derramó su sangre por nosotros. La gente necesita conocer quién derramó la sangre por nosotros. No solo es que ya te vieron cambiado, ya te comportas bien, ya pagas tus impuestos, ya no andas con nada chueco, ya no haces negocios chuecos. Ok, eso está bien, pues es parte de mi identidad, ¿verdad? Ya en Cristo, pues hago todo eso bien, pero no es suficiente. No, no, es que yo ya me comporto bien, ya estoy bien, ya, es suficiente. No. Somos llamados a dar evidencia, testimonio de quién murió por nosotros. La sangre del Cordero de Dios fue derramada por ti y por mí. Amén. ¿Tienes el mensaje o no lo tienes? Así que el enemigo está vencido,
Sin la sangre de Cristo nadie puede tener una relación con el Padre Celestial. Esto es lo más importante, impresionante. Si esa sangre no se derrama y no hay evidencia, no hay salvación, no hay expiación, no hay justificación por los pecados, no hay una vida nueva y no hay una relación con el Padre. Y estamos perdidos entonces. La sangre del Cordero nos posicionó en una posición sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús.